Hola, ¿qué tal amigos de la hora reptiliana? Un saludo acá en Instagram. Como ya saben, comencé hace ratito en Facebook. Y el día de hoy vamos a hablar sobre una curiosidad del Área 51. Se habla mucho del Área 51, de los experimentos de Roswell, de la niña Abigail. Vamos a empezar primero que nada hablando un poquito de cómo surge el Área 51. El Área 51 comienza para como 1950 por ahí, y se empieza a dar por un proyecto, el proyecto Lockheed U-2. Consistía, le voy a bajar un poquito a la fondo musical. Ya. Es la construcción de un avión. La cuestión es que tenían en California unas bases en las cuales probaban los aviones. Sin embargo, al ser un proyecto especial y un poquito más secreto, necesitaban una pista de aterrizaje pues un poquito más adecuada y sobre todo más discreta. Entonces, en el condado de Lincoln, en Nevada, Estados Unidos, encuentran un área de aproximadamente 155 kilómetros cuadrados y deciden ahí comenzar a hacer las pistas de aterrizaje y el helipuerto. La ubicación la eligen más que nada porque, hola a todos los que se están conectando acá en Instagram, hola a todos los que andan acá en Facebook. Ya me dijeron que apenas si se escucha el fondo. Qué bueno, porque de repente también a veces distrae. Entonces, súper bien que no se oiga tan fuerte, gracias. Y pues como les decía, necesitaban, el Área 51 la eligen más que nada porque es una zona despoblada con unas características, está todo planito, es una zona en la que pueden llevar a cabo sus pruebas de manera secreta. Entonces consiguen esta área y comienzan a construir, primero que nada, las pistas para este programa, el avión U-2. Posteriormente, bajo el programa Oxcart, comienzan a construir otros dos aviones, el A-12 y el Lockheed SR-71. Hay una, pues ni siquiera es leyenda, es una anécdota de que cuando el presidente Lyndon B. Johnson asumió el cargo, le preguntó a un ayudante del presidente Kennedy, poquito después de que lo asesinaran, cuál era el objetivo o para qué servía el avión RS-71. Esta persona le dijo reconocimiento estratégico. En teoría este proyecto era secreto, no tenía por qué haberle dicho nada al presidente. Y en una rueda de prensa por allá en 1964 anuncia públicamente la existencia de este nuevo avión, le da el nombre de SR-71 y pues mucha gente se empezó a inquietar porque decían, híjole, o sea, no tenían por qué haber hablado de este proyecto todavía y al presidente se le salió. Entonces, pues comenzaron a advertirle a la gente que trabajaba en estos proyectos que ya no hablaran al respecto del A-12, que era otro avión. De hecho, este avión se mantuvo en secreto hasta 1981. Todo esto, ¿por qué se los platico? Así a grandes rasgos, el Área 51 sí tiene un secretismo. Por parte del lado oficial nos platican que este secretismo es porque construyen aviones de, más que nada, pues de espionaje. Entonces es muy importante para ellos que no sea que no estén constantemente viendo el armamento, que no vean las pruebas, etcétera. Algo muy interesante que es de lo que les voy a hablar en este episodio de la hora reptiliana es de que el secretismo que hubo, incluso dentro de las historias oficiales, ya muy lejos de las teorías de conspiración, llegó a afectar mucho a civiles y a contratistas. Tuvieron unos problemas jurídicos por violaciones al medio ambiente. De esto no nos hablan ni siquiera los conspiranoicos respecto del Área 51. Y para mí sí es una cuestión bastante interesante, porque en esta zona, para 1994, tuvo ciertas demandas de 5 contratistas civiles, los cuales decidieron quedarse en el anonimato, y también 2 viudas de otros 2 contratistas, el señor Walter Gaza y Robert Frost. ¿Por qué demandaron a la Fuerza Aérea y a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos? Lo hicieron, ahorita les explico por qué nada más estas 2. Las demandas eran
principalmente porque se decía que estos contratistas habían estado expuestos a grandes cantidades de sustancias químicas que eran desconocidas y estas habían sido quemadas en canteras a cielo abierto. Para quienes no tengan muy claro o no tengan mucho conocimiento de lo que es una cantera a cielo abierto, son especies o son un tipo de minería que cuando se considera a cielo abierto es porque no es dentro de una montaña ni es subterránea, y todos los desechos tóxicos que pudieran llegar a ser volátiles se desprenden a áreas muy muy amplias. Para la fortuna, digamos, de los pobladores civiles, el Área 51, al estar tan hermética y tan lejana, no les alcanzó a llegar de una manera perceptible. A la fecha se desconoce si los pobladores de los alrededores tienen afectaciones en la salud por culpa de la minería que hay en el Área 51. ¿Qué tipo de minería? No se sabe, obviamente no nos lo dicen. ¿Qué tipo de materiales manejan? Tampoco nos lo dicen. Y el detalle es de que tampoco sabemos a nivel ambiental qué tanto es el área que afecta este tipo de sustancias químicas que ellos están utilizando. Es una cuestión grave porque en todo el mundo, en teoría, sabemos que no es así, pero en teoría, la minería tiene que ser regulada, y la minería y el manejo de sustancias peligrosas tienen que ser reguladas para que no caigan a mantos acuíferos, no contaminen ríos, no contaminen agua, no contaminen cielo. Entonces, en Estados Unidos, al tener ellos un área secreta de la cual no nos dicen nada, independientemente de la cuestión OVNI y de la cuestión de experimentos con extraterrestres o lo que sea, estamos hablando de que están experimentando y que están arrojando desechos al ambiente y no sabemos cuáles son, no sabemos las repercusiones, no permiten que nadie sepa de qué se trata. Y esto es información que viene de expedientes oficiales de ellos, o sea, ni siquiera es una teoría de la conspiración. Para mí siempre es muy importante ver la otra cara, lo que no es conspiración necesariamente, porque mi teoría de la conspiración, de las teorías de la conspiración, es que hasta cierto punto... ¡Ay, Diana! Un saludo para todos los de Facebook. Muchas gracias. Salúdamelos también, Diana. Es un gustazo. Lo que les comentaba el detalle de las teorías de la conspiración, o mi teoría de la conspiración de las teorías, es que muchas veces son creadas para que nosotros nos distraigamos y apartemos la atención de otras cosas que también son muy importantes y muy interesantes. En este caso del Área 51, la población civil tendría que exigir el saber, aunque sea, si estas pruebas o si este tipo de experimentos que hacen están atentando en contra de la salud pública. Y bueno, a lo mejor, les prometo que la semana que entra sí va a haber mucha teoría de la conspiración, solo que siempre, ya saben, me gusta tomar también la otra cara del asunto, que en este caso es de que ya hubo personas que murieron por manejar sustancias desconocidas, materiales tóxicos. En la grasa de los cadáveres de estas personas encontraron altos niveles de dioxina, dibenzofurano y tricloretileno. Discúlpeme por pues sí, medio entre que la traducción y la lectura medio rara. Pero estos materiales principalmente son súper tóxicos y fueron encontrados en los cadáveres de estos contratistas civiles que ahorita están sus viudas demandando. A la fecha, bueno, ahorita les explico. Están demandando porque pues nunca les quisieron decir qué materiales estaban manejando como para que hubieran adquirido altos niveles de dioxina en el cuerpo. Esta demanda judicial pide una indemnización por las lesiones que sufrieron también antiguos empleados del Área 51, y ellos alegaban que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había manipulado ilegalmente materiales tóxicos. Y por otro lado, la Agencia de Protección Ambiental optó también por violar ciertas leyes federales en Estados Unidos y que nunca reguló esos materiales peligrosos. Como les digo, en la demanda pedían información detallada de estos residuos, las cuales no les dieron, y el expresidente del Comité de Inteligencia le dijo a los periodistas en un programa de televisión que era muy famoso en Estados Unidos, el de 60 minutos, que la Fuerza Aérea estaba clasificando la información del Área 51 con el fin de preservarse de una demanda. Es decir, que no tiene tanto que ver con la cuestión OVNI, la cuestión alienígena, nada que ver con eso, sino que al hacer estas teorías de conspiración y decir, no, si es que son los aliens
y que la gente sabe por el lado del morbo, evitan las demandas civiles por los manejos de desechos tóxicos. En lo particular, como les comentaba hace ratito, esto es súper importante, es súper interesante. Es la otra cara de las teorías de la conspiración, es el darnos cuenta de que a veces nos manipulan con conspiraciones para no decirnos la otra realidad, que es súper importantísima. Y les voy a decir también por qué. Porque respecto de lo que es el material alienígena en Roswell, no fue llevado al Área 51. Por ahí se considera que una de las leyendas urbanas más, una de las más sonadas del Área 51 es que la nave se estrelló en Roswell y que fue recuperada, llevada al Área 51 y que ahí hicieron ingeniería inversa. La ingeniería inversa, como sabemos, es verificar un objeto y ver cómo está hecho para poder tomar de ahí los avances o los descubrimientos tecnológicos y adaptarlos a la tecnología humana. Sin embargo, esta nave fue realmente llevada al hangar 23, no al Área 51. El hangar 23 está conectado con el edificio 18, que son parte también de las fuerzas aéreas, y todo lo que tiene que ver con el tema extraterrestre y el tema ovni, bueno, no todo, pero al menos la cuestión de Roswell no fue vista en el Área 51, fue llevada a otro hangar. Por lo tanto, sí vamos a hablar de Roswell la semana que entra, pero no va a ser parte de, o no es parte de las teorías del Área 51, es más que nada del hangar 23. También vamos a hablar la semana que entra respecto de Abigail, el sonado experimento que no se sabe si realmente fue real o no, pero está muy, muy, muy interesante. Y pues básicamente otro dato curioso del Área 51 es que el mismo condado quiso aprovechar, el gobierno del estado de Nevada quiso aprovechar algo de la teoría conspiranoica que hay alrededor, todo lo del fenómeno ovni, y decidieron que la sección de la carretera 375 que va hacia el Área 51 iba a ser bautizada como la carretera extraterrestre. De hecho, para quienes hayan tenido la oportunidad de viajar por esta autopista se habrán dado cuenta de que hay señalamientos e ilustraciones con la temática ovni. ¿Por qué? Porque el Área 51 es un área muy extensa en la que no permitieron que se desarrollara industria, que fuera vendida a particulares, no hay vivienda, básicamente es una larguísima extensión de tierra de la cual el Estado no está recibiendo impuestos de ningún tipo. Por lo tanto, el gobierno, de hecho, el propio gobierno del Estado está hasta cierto punto molesto porque no le están pudiendo sacar un aprovechamiento al ser el Área 51 un área federal. Entonces, pues bueno, decidieron aprovechar un poquito la infraestructura y a tratar de convertirlo en un punto turístico para la temática ovni. Inclusive, pues como sabrán, en septiembre del año pasado fue la primera reunión en la que por medio de un evento de Facebook se organizó la gente para ir a asaltar el Área 51. Lamentablemente pues no lograron nada, hubo algunos arrestos, pero principalmente por gente ebria, no tanto porque hubiera habido ningún tipo de rebelión. Casi nadie intentó realmente entrar. Por ahí arrestaron a alguien por orinar muy cerca de una de las entradas del Área 51, otras personas que estaban borrachas. Se organizaron conciertos de los cuales tuvieron que suspender uno porque se esperaba que llegara mucha más gente de la que realmente pudo ir. Así que pues el gobierno no pudo hacer tanto aprovechamiento. Para este año se planeaba que hubiera otra vez un festival, sin embargo por la cuestión del COVID no se pudo hacer. Esperemos que cuando se solucione la cuestión del COVID siga habiendo reuniones con temática ovni en el Área 51 o en las inmediaciones. Una, porque pues es una cuestión turística muy interesante. A mí en lo particular me encantaría algún día poder ir a uno de los festivales del Área 51. Ojalá que sí se organice. En caso de que se organice, me encantaría hacer transmisiones reptilianas desde allá. Y pues como les digo, este año no se pudo organizar nada de eso. Y muy posiblemente toda la información realmente clasificada, que realmente tenga que ver con la temática ovni, se esté llevando a cabo en otra zona que sí sea realmente secreta, muy probablemente en el hangar 23.
Para la siguiente semana, igual si alguien de ustedes tiene alguna teoría de la conspiración respecto del Área 51, de las cuales les gustaría hablar, me la pueden dejar en comentarios para tomarla en cuenta para la próxima semana. Y por el día de hoy sería todo. Nos estamos viendo. Hasta pronto.